en exclusiva. Justamente las 7 de la mañana en este momento, y ahora saludo con mucho gusto al senador del PRD, José Ascensión Orihuela. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Alejandro, me dijeron, ¿verdad? Así es, diputado. Alejandro, Senador, buenos días. Sí, soy senador por Michoacán, soy el senador Ascensión Orihuela, pero soy del PRI. Del PRI. Pues Soy aquí me del pusieron PRI, mal el dato, perdóneme usted. No te preocupes, es Senador, importante aclararlo. eso. Senador, oiga, pues platíquenos sobre la ley de amnistía que pretende, pues precisamente dar amnistía a los grupos de autodefensa en Michoacán y se habla que se incluiría al doctor Juan Manuel Mireles, porque pues a Fíjate estos que grupos pues se les considera también que están fuera de la ley, entonces sería como un perdón, o ¿cómo sería esto? no se les considera, Alejandro, son grupos que se pusieron al margen de la ley, porque cuando surgieron las autodefensas, y es importante decirlo porque es de justicia, ellos surgieron para defender sus intereses, los intereses de la sociedad, de algunos pueblos de la Tierra Caliente de Michoacán. Dentro de ellos surgió este grupo que estuvo al frente o que comandaba el doctor Mireles, y que en la evolución, después de que el gobierno federal hizo el acuerdo con el gobierno de Michoacán de hacer un proyecto, un programa especial, y que se designó al comisionado Castillo para ello, se tomaron varios acuerdos para ir regularizando la participación de estos grupos de autodefensas y ir convirtiéndose en autoridades formales, porque la ley pues no permite que haya particulares portando armas, haciendo acciones formales de seguridad pública, si no hay una autorización expresa de las autoridades responsables. En ese escenario, Alejandro, se llegó a establecer un mecanismo de acuerdo con ellos mismos para que ellos se regularizaran, y se formaron lo que en aquel momento se les llamó guardias rurales. Se establecieron tiempos, mecanismos, entrega de armas y luego procedimientos para regularizar a quien quisiera incorporarse a una policía formal. Y así se trabajó. Esto sucedió básicamente en 5 municipios de Michoacán. Debo comentarte que Michoacán tiene 123 municipios y 113 municipios, perdón, y esto sucedió en 5, que son Cualcomán, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán, básicamente. Entonces, cuando se acordó esto, el señor Mireles decidió no acatar los acuerdos que previamente se habían tomado, y él decidió seguir por su cuenta ya en una posición que violaba la ley. Cuando él se rehusó a atender los compromisos que se habían establecido por parte de autodefensas y de autoridades, entonces hubo un momento en que él se puso al margen de la ley, y esas fueron las razones de su detención: portación de armas de fuego no permitidas a la sociedad, etcétera, etcétera, una serie de delitos que cometió. En ese ínter se establecen los nuevos mecanismos de seguridad pública y, bueno, se procesa a él y a un grupo de gentes que seguían con él, pues actuando por propia decisión. Hoy el Partido Acción Nacional, en un intento, pues yo diría que ya en el ámbito electoral, de un posicionamiento electoral en la zona de Tierra Caliente de Michoacán, que no tiene mucha presencia el PAN, intenta establecer este mecanismo de darle una oportunidad de que salga libre el señor Mireles y quienes lo acompañaban en
en estos hechos. Y se le denomina, bueno, no se le denomina, es una facultad que tiene el Congreso el Senado de la República, del Congreso de la Unión, de hacer este procedimiento que es bueno. Sí, ahí lo escuchamos, senador. Y nosotros, obviamente, en el PRI estamos de acuerdo en que se revisen si hay alguna injusticia que se haya cometido y que se revisen los casos particularmente, pero no hacer una ley de amnistía general que complicaría mucho la vida en Michoacán. Debo decirles que en Michoacán el principal problema que se generó después de aquella lucha terrible entre el presidente Felipe Calderón y el gobernador Leonel Godoy, el presidente Calderón del PAN y Leonel Godoy del PRD, después de que el PRD mete al Congreso de la Unión a un hermano de Leonel Godoy que estaba acusado de vinculación con el narcotráfico, se genera en Michoacán una ola de impunidad terrible. Y eso es lo que provoca en Michoacán el mayor índice delictivo de los últimos años. En Michoacán el índice delictivo creció enormemente en el gobierno de Leonel Godoy del PRD y en el gobierno de Felipe Calderón del PAN, y así es como estos problemas que hoy vivimos surgen de aquella época. Por eso en el PRI no estamos de acuerdo en que se establezca una ley genérica, una ley que nos obligue a atender a una cantidad de gente que se puede acoger y que se pueden involucrar otro tipo de delincuentes. Nosotros estamos que se revisen las causas de cada uno de los actores y que esto permita que la autoridad no pierda el control de lo que se ha avanzado en Michoacán. Ustedes que vivieron momentos muy difíciles también saben que cuando la impunidad abarca ya todos los modelos del gobierno, de la justicia, pues es muy difícil restablecer el orden y restablecer la paz que la sociedad no solo exige, sino que necesita para su propia convivencia. Por eso nosotros no estamos de acuerdo en esta ley de amnistía genérica, sino que se revisen los casos específicos en donde se pudiera establecer que hay alguna injusticia. Senador, le saluda Gabriela Rey, agradeciéndole su tiempo. Gabriela, buenos días. Senador, ¿sería tan amable de ampliarnos la situación que usted dice en el sentido de que la amnistía complicaría la vida de Michoacán? Sí, Gabriela. Nosotros pensamos que una amnistía en un ámbito donde hay una presencia muy importante de gente que ha delinquido, nos puede generar un problema mayor, porque en Michoacán, aunque se ha avanzado muchísimo en el control de la delincuencia organizada, pues todavía hay una presencia importante de ellos. Y tenemos que decirlo, la propia ciudadanía denuncia que dentro de los grupos que se formaron en su momento autodefensas, se incorporaron algunos de los personajes que estaban delinquiendo en los grupos organizados que había en esa región de Michoacán. Entonces nosotros vemos como un alto riesgo que un asunto que fue avanzando en el control de la impunidad hoy se nos presente nuevamente frente a un escenario que ellos nos plantean de que pudo haber injusticias y que eso nos lleve nuevamente a generar un ambiente de impunidad, de que quienes han cometido delitos pues no sean sancionados de acuerdo a ello. Esta discusión apenas comenzó, senador. Sí, ayer fue una primera discusión sobre el proyecto de dictamen que tenía la Comisión de Justicia, que es un proyecto de dictamen que estaba impulsando el Partido Acción Nacional y que nosotros pensamos que es inoportuno, Gaby. Entonces, ¿ustedes de entrada están en contra, senador?
De entrada estamos en contra de este modelo, de este proyecto de amnistía que es genérico, que no hay una manera de identificar, porque ese fue uno de los problemas del grupo de Mireles, que no se quisieron registrar. Entonces no sabemos, la autoridad no sabe quiénes de ellos pueden ser o no ser realmente autodefensas que surgen para luchar contra la criminalidad y quiénes pueden llegar a involucrarse en esta petición siendo delincuentes. Entonces, por eso ustedes están pidiendo que sea en lo particular, porque en el caso de Juan Manuel Mireles, pues él nunca se escondió, incluso cuando lo detienen, tuvimos la oportunidad de platicar con él y dice, pues yo no me escondía de nadie, yo estaba haciendo mi vida normal, llegan, me detienen y me llevan. Sí, en eso estamos de acuerdo. Y lo que yo diría es que se le tiene que garantizar el justo proceso, porque después de eso él decidió no atender los acuerdos que se tomaron entre ellos mismos y las autoridades para establecer una policía que cumpliera con el requisito legal. A ver, es un poco complejo. Uh-huh. Es un poco complejo entender que alguien que tomó las armas para defender a la sociedad después se convierta en un delincuente, pero es común en diferentes etapas de la vida nacional o de la sociedad, que quienes en un momento tomaron una causa justa, después se desvían. Y desafortunadamente estos grupos, pues permanentemente se ha señalado que han estado infiltrados y la autoridad tiene que garantizar el justo proceso, pero no puede abrir una puerta en un momento en el que en Michoacán, en la Tierra Caliente, sigue esta lucha y seguimos trabajando para que se acabe la impunidad en Michoacán. Ese es el tema central. Y el tema central también, senador, discúlpeme, usted lo acaba de decir, el justo proceso, que es ahí donde surgen las dudas por parte de todos. Senador, pues le agradecemos que nos haya tomado la llamada, ya se nos terminó el tiempo lamentablemente, pero... Yo les pues agradezco a ustedes y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y nosotros en el PRI estamos justamente por eso, porque se garantice el justo proceso, se garantice que la ley se impartirá y que la lucha contra la impunidad, contra la corrupción en Michoacán es la única arma que tenemos para restablecer el orden y la paz que los michoacanos exigen y que los michoacanos merecen. Yo les agradezco a ustedes la atención de llamarme. Al contrario, Gracias, senador.